¿Dale? Vamos a cantar, hermano. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella salvación. Lucharon otros por la fe, no más a obedecer. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella salvación. En este deseo que nunca pueda dar, que siga siempre en pos de él y me dará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella salvación. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a continuar, vamos a orar. Vamos a pedir a hermano Raúl y a una oración, hermano. ¿Escuchás, hermano? Recién estoy entrando, pues. Me estoy sentando, dijo. ¿Ahora me escuchan? Adelante, hermano. Gracias, Señor, por un día más de vida. Bendice a nuestros hermanos, bendice a la reunión hoy por este medio. Bendice también a los pastores y misioneros que andan por el mundo llevando tu palabra. Danos sabiduría para poder escuchar tu palabra hoy, para poder aprender un poco más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos en esta tarde preciosa que el Señor nos ha dado, ¿verdad? No hay necesidad de la estufita ahora, ¿verdad? Está precioso el día. Bueno, así que bueno, hermanos, bienvenidos. Sí, porque tuvieron que llevar la larga. Bienvenidos a todos los que se han podido conectar. Es un gozo el poder estar con ustedes, con cada uno, poderles ver por este medio. Así que bueno, todos bienvenidos. Esperemos que todos nos estén escuchando. Muy bien. Bien, hermanos, bueno, vamos a continuar. Ahí en recién yo le acabo de enviar una carta, ahí en el grupo. El misionero, nosotros hemos leído su carta, siempre nos envía su carta. No le hemos estado apoyando a este siervo, pero ellos están en África, pero hemos orado por sus peticiones también. Entonces, si pueden ver ahí, ¿verdad? Él está informando de lo que está pasando allá. Él está en Ghana. ¿Verdad? Y brevemente lo que dice el hermano, dice otro mes, dice, sin poder congregarnos, dice, ha pasado. Dice, fue muy difícil entenderlo, dice, aquí en Ghana, pues fuera, dice, de la iglesia, pareciera que todo es normal. Dice, los mercados, las tienditas, dice, las calles siempre están llenas. La información de la situación, dice, con el virus,
aquí es muy confusa y las cifras son algo poco creíbles. Dice, con todo esto, gracias a Dios podemos seguir predicando el Evangelio y avanzando en los proyectos de construcción que tenemos en la misión, dice, de Hutu, editorio, dice, y en Capicou, en nuestros baños. Dice, luego dice, ha sido un gran ánimo ver a los hermanos de la misión trabajar para poder avanzar en la construcción. No solo los varones, sino todas las hermanas, dice, cargando mezcla y acarreando agua. Estamos muy cerca de poder echar, dice, así poder congregarnos ya sin la necesidad de rentar lonas y justo antes de la época de lluvias. Gracias a Dios, dice gente, gracias a Dios, dice, gente sigue siendo salva en esta aldea. Estamos orando por poder rentar, dice, una camioneta para poder alcanzar las aldeas aledañas. Dice, por favor, no dejen de orar, dice, por esta obra. El programa La Radio ha comenzado en abril, dice, sigue siendo una gran bendición. Seguimos cada semana visitando en casa que marcan después de las transmisiones. Muchos de ellos, dice, han sido salvos y siguen en contacto con nosotros. La transmisión se lleva a cabo también por internet y hemos sido contactados, dice, por personas en Liberia, dice, y en Reino Unido. Estamos muy agradecidos con el Señor de saber que cientos de personas nos escuchan cada semana y podemos llegar a ellos con el Evangelio de Cristo. Gracias a Dios, dice, a partir de este mes de junio podremos volver a congregarnos. Finalmente el gobierno ha levantado la restricción, dice, que había en todo el país. No podremos hacerlo como antes, pues hay algunas restricciones en ello, pero podremos tener todo nuestro servicio nuevamente. Hemos tenido que desinfectar todo el edificio y seguir un certificado, dice, de la oficina estatal. Conseguir un certificado de la oficina estatal. Tendremos que tomar la temperatura a cada persona que entre al edificio y estaremos limitados a 100 personas en cada culto. En todo esto le damos gracias a Dios por esta bendición que ahora tendremos. Oremos por nosotros y por el ministerio de la radio en su nuevo horario. Y bueno, hermanos, son las peticiones de nuestros hermanos, ¿verdad? Y para que estemos orando por ellos, la familia Triano, que están en Ghana, África, vamos a estar orando por ellos también. No tenemos ninguna carta todavía de nuestros misioneros, ya la hemos leído, pero ahora vamos a estar orando por esta familia Triano, ¿verdad? Bien, entonces al final vamos a orar por estas peticiones de ellos, por la obra, ¿verdad? Ya, por la petición que tienen, por la construcción, y pues ya se está comenzando a comenzar a congregarse en este mes de junio. Gracias a Dios, ¿verdad? Ya se va normalizando todo en varios lugares, así que vamos a orar al final por ellos. Ok, hermanos, bueno, también nosotros, ¿verdad, hermanos? Primeramente Dios, vamos a ya comenzar el domingo. Este domingo estaremos comenzando, por la gracia de Dios, en la mañana, a las 10 de la mañana. Yo, como les comenté, va a ser un solo servicio. Vamos a tener, así que vamos a terminar un poco temprano. Comenzamos a las 10 y vamos a tener divididos los grupos de niños de las 2 edades. Van a llegar directamente a su salón. Los maestros van a estar esperándoles allí en su salón. ¿Verdad? Van a llegar directamente, no van a quedarse acá. Van a entrar, si hay alcohol con gel, se van a desinfectar las manos, bueno, con alcohol con gel, entran, van directo a su salón. Y también las jovencitas que vengan van a ir también directo a un salón donde van a tener la clase con las hermanas Lucía y hermana Jenny. No sé cómo se van a organizar, ¿verdad? En cuanto a los chicos, yo pienso que ya más o menos ya tienen organizado para el domingo. No, todavía no. ¿Quién va a estar enseñando? Bueno, hay que ver eso entonces, ya, ¿verdad? Mañana mismo, para que puedan ya estar organizado todo. Entonces, hermanos, va a estar así, estos dos grupos, y el grupo de las jovencitas, y solamente los adultos van a estar acá en el salón. Yo, como les mencioné, los hermanos mayores, si quieren seguir quedándose, está bien, pero si quieren venir también, bienvenidos. Es a conciencia de cada uno.
vamos, los que quieran traer su tapaboca, tráiganlo. Y bueno, ya como les mencioné, en el baño va a haber servilletas en lugar de una toalla para que se sequen las manos después. Bueno, va a haber jabón para que se laven también. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo, ahora sí que, como yo les mencioné, tratar de tener algunas medidas higiénicas y todo eso. Y bueno, ya que se vaya normalizando todo, bueno, ya iremos cambiando todo esto. Pero por ahora, hermanos, yo la escuela dominical no quisiera que se quedara. Vamos a seguir enviando los estudios por YouTube. Lo vamos a subir ahí y van a poder verlos ahí. Si hay alguien, bueno, tal vez ya en las reuniones presenciales posiblemente se pueda transmitir también por el Zoom por un tiempo. Se puede seguir transmitiendo para los que decidan así quedarse. Claro que no va a ser así tal vez frente a la computadora, tal vez la pondremos en un lado o con algún celular se estará transmitiendo para que se pueda como que mirar a todos acá, ¿verdad? Como que tapa mucho la computadora acá al frente. Entonces, pero vamos a ver cómo nos organizamos en eso. Bien, hermanos. Y también, bueno, estemos orando por Rosario también, Rosario en la tarde. Vamos a traer a los hermanos para tener la Santa Cena, domingo en la tarde. Si hay alguien que no tomó la Santa Cena y quiere venir, bienvenido. El domingo en la tarde, vamos a comenzar a las 5 de la tarde por causa de los hermanos, que ya son algunos de edad, y también por el día que se oscurece muy rápido, y también por el invierno, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacerlo más temprano con ellos y así poderles alcanzar no muy tarde a ellos también. Va a ser el servicio igual como lo tuvimos el domingo pasado. No vamos a tardar mucho y bueno, va a ser un poquito más corto el servicio. Y bueno, hermanos, oren por favor por los hermanos allá también en Esilda. Ayer estuvimos con hermano Jonathan hablando con el hermano, con el esposo de Serrana, ¿se acuerdan la señora? Que habíamos estado orando por ella. Estuvimos visitándola y bueno, también estuvo el esposo, estaba ahí. Entonces, gracias a Dios que él hizo profesión de fe. Bueno, oramos que él siga firme. Ellos quieren venir, ¿verdad? Acá esperamos en Dios que más adelante les podamos traer también a ellos para que se reúnan acá antes que, ¿verdad? Que no tengamos reuniones allá en Esilda, poder traerles para acá. Osvaldo, ¿verdad? Su nombre es Osvaldo, para que estemos orando por él, por Osvaldo. Tienen 2 nenas, ¿verdad? Muy lindo el espíritu de estas nenas, quieren también aprender, están muy emocionadas cuando les decimos que ¿Qué cosa que tu padre no tocó? Ay. A venir a la iglesia. ¿Alguna interferencia? No sé, ¿en qué teléfono? Bien. Ok, hermanos. Así que, bueno, hermanos, estemos orando por ello, que Dios siga obrando, ¿verdad? Y así seguir adelante. Ya saben, no olviden el sábado, las señoritas y señoritas van a tener la reunión de damas por Zoom, ¿verdad? A las 4 de la tarde. Y bueno, vamos a los jóvenes, los varones, vamos a buscarlos también, a los varones, vamos tal vez a tener una pequeña reunión también con los varones nosotros, para ya ir arrancando y no dejar por un lado a los varones. Oren, hermanos, por los jóvenes, ya si Dios quiere el siguiente domingo, siguiente sábado, a partir de este sábado al siguiente, ya se podrán tener reuniones con los jóvenes también. Y bueno, que Dios siga obrando. Bueno, ok, hermanos. Bueno, bienvenidos, hermanos. Bien, tenemos acá a Abrilita. Una vez más, Abril, bienvenida. Muy bien. Ok, hermanos. Bueno, vamos a continuar.
apagamos el proyector, vamos a cantar otro himno más. Cantamos un himno más y después vamos a ir avanzando. Ahora lo tenemos aquí. ¿Vos dirigís? Ahí va. Vamos a cantar un himno más, por favor. Ahí pueden verlo en la pantalla. A ver, uno que no hemos cantado ya que se acá. Cantar uno diferente que no hemos cantado. ¿Comprado? ¿Por saber? Ya se ve en la pantalla. Ahí se ve. Número 5. Este sí, este ya lo hemos cantado. Ya lo hemos cantado, ¿no? Ah, cierto. Desde la otra vez, ¿no? Ese no lo había encontrado acá. Viste que lo andaba buscando. Bueno, poner otro, ya lo hemos cantado. A ver, otro más. Uno diferente. Ahí va. Informar. Amén, amén. Muy bien, hermanos, precioso himno, qué lindo. Están cantando. Ok. Ahí va, hermanos, muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y bueno, hermanos, ahora sí lo pagamos. ¿No hay nadie que cumplió años? ¿No? ¿Verdad que no? Ok. Bueno,
Está bien. Entonces, vamos, hermanos. Perdón, hermana. Hermana Araceli, pensé que estaba hablando para acá. A ver. ¿Bien? Ok, hermana Araceli. Perdón, hermana Araceli. Sí, escucho. No escuché, ¿Cómo hermana. está? No, estaba hablándole a mi hijo. Bien. Ok. Sí, perdón. Bien, hermana. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a continuar. Entonces, hermanos, yo creo que no hay nada más que anunciar, ¿verdad? Bien. Ok, hermanos. Bueno, vamos entonces a avanzar. Vamos a ir rápidamente. Bien, vamos a ir, hermano, rápidamente entonces a la enseñanza de esta tarde. Y vamos a ir a nuestras Biblias. Allá en Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gálatas 6, vamos a estar viendo en esta tarde. Los oficiales esperan que te vas. Y para arriba, ya te dije. Para irte para la cocina, yo una reunión la escuchamos. Sí. Con Wi-Fi. Bien, ok. Gálatas capítulo 6, vamos a dar lectura, hermanos, versículo 8 al versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículos 8 al 10. Ahí en sus lugares, síganme con su vista, por favor. Gálatas 6. El baño hay que cerrarle. Que alguien se anima a cerrarle la canillita, porque es bien ruidoso. Ahí va. Muy bien. Gálatas 6, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a ver, hermanos, en esta tarde acerca de haciendo el bien, haciendo el bien. Dice aquí este versículo, que podemos ver ahí en este versículo 9, dice, no nos cansemos pues de hacer bien. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Haciendo bien. En todo, hermano, lo que es la Biblia, en todos los libros de la Biblia, en la historia de los profetas, siempre se ha hablado acerca de este tema. No es solamente en el Nuevo Testamento o después que Cristo enseñó de esto, sino que desde antes ya se hablaba de hacer bien. Y vamos a ver pasajes. Y se vuelve a entrar y a salir con la me anda. Vamos a estar viendo. Vamos a orar antes. Vamos a orar antes para continuar. Padre, dejo en tus manos este tiempo. Padre, dejo, Dios mío, el control de tu Santo Espíritu. Por favor, en tus manos, te ruego que me guíes. Te pido, Dios, que las palabras y los hermanos solamente escuchen lo que tú quieres, Padre. Edifica tu pueblo, edifica tu iglesia, Señor. Ahí. Estamos todos. Se te ve la del techo. Bendito en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Vamos entonces, hermanos, a continuar rápidamente y vamos a ver, hermanos, esta enseñanza. Como mencionamos, dice aquí en Gálatas,
Pablo a los de Gálata, ¿verdad? No nos cansemos, dice, de hacer bien. No nos cansemos de hacer bien. Y vemos, hermanos, como yo le mencioné, en la historia de la Biblia se habla mucho acerca de este tema. Yo quiero que vamos a ver algunos versículos un poquito rápido, algunos versículos para ir viendo acerca de este tema. Allá en Salmos, primero en Salmos, no perdamos Gálatas, que después al final vamos a terminar en este versículo. Dice allá en Salmos, capítulo 36, Salmos 36. El Salmo 36 dice en el verso 3, dice, dice, las palabras, dice, su boca, dice, son iniquidad, dice, y fraude. Y luego dice ahí, ha dejado de ser cuerdo, dice, y de hacer el bien. La Biblia nos habla, hermanos, que es el que es cuerdo, la cordura nos lleva a hacer el bien. En este salmo dice, ha dejado de hacer cuerdo. Más abajo dice un más. El bien. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer. Subir. Y aquí, hermanos, en la palabra de Dios también nos menciona, ¿verdad? Ahí un poquito adelante, donde estamos, vamos a ver Proverbios, capítulo 3, verso 27. Proverbios, capítulo 3, verso 27. Ahí en nuestras Biblias, un poquito adelante de Salmos, estamos Salmos, luego en Proverbios, capítulo 3, versículo 7. Perdón, 3:27, hermanos, 27. Le quité el 2. A 3:27. Dice ahí, no te niegues. Dice, no te niegues a hacer el bien. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Dice, cuando tuvieres poder para hacerlo. Aquí, hermanos, dice en Gálatas, no nos cansemos pues de hacer bien. Y aquí en Proverbios dice, no te niegues a hacer bien a quien es debido. Dice, cuando tuvieres poder para hacerlo. Qué interesante lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice este proverbio. Si tú puedes hacer el bien a alguna persona, dice, no te niegues a hacerlo cuando tú tienes el poder para hacerlo, cuando tienes forma de cómo hacerlo. Entonces, como vemos, es importante, no debemos negarnos cuando tenemos los medios para hacerlo. Pero también vamos a ver un poco más adelante, Isaías 1:7. Isaías, más adelante en nuestras Biblias, vamos a encontrar Isaías, el capítulo 1, versículo 17. 1:17. Mira lo que dice ahí. ¿Cómo le dice al pueblo? Dice, aprended a hacer el bien. Mira lo que dice, aprended a hacer el bien. Dice, buscad el juicio. Dice, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Dice, amparad a la viuda. Y luego dice aquí, hermanos, pero dice, aprended a hacer el bien. Es algo que el hombre aprende porque por naturaleza nosotros muchas veces pensamos en nosotros mismos y no pensamos en los demás. Entonces, uno va aprendiendo conforme Dios nos va enseñando su palabra, vamos aprendiendo a hacer el bien, hacer el bien en cualquier situación que estemos, ¿verdad? Entonces, pero aquí dice la Biblia, le dice el Señor al pueblo de Israel, aprender a hacer el bien. Debemos aprender cada día, hermanos, cuando tenemos la oportunidad de aprender nosotros a hacer el bien. Porque realmente cuando, como hijos de Dios, y hay una necesidad, ¿verdad, hermanos? Yo sé que no vamos a sentir que el Espíritu Santo nos dice lo que debemos hacer. Entonces, es muy importante no negarnos cuando podemos hacerlo, como dice la palabra. Y vamos a ir, por favor, a Jeremías capítulo 4.
Jeremías capítulo 4 también. Vamos hacia adelante. Jeremías 4. Jeremías 4, versículo 22. Jeremías 4, 22. Dice ahí, mira lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice, porque mi pueblo, dice, es necio, no me conocieron. Dice, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal. Dice, pero hacer el bien no supieron. Entonces, ¿a qué nos lleva a hermanos saber? El que hace el bien es entendido. El que hace el bien es sabio. Como dice la palabra, dice que el pueblo de Israel, dice, estaba alejado de Dios, dice, es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, y dice, y no han entendido, dice, y no son entendidos. Dice, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron hacer el bien, porque no entendieron el mensaje de Dios. Entonces, vemos cómo Dios habla fuerte a su pueblo, pero quiero que vayamos ahora nosotros a ver, ya vimos en el Antiguo Testamento y hay mucho más. Yo no quise copiar muchos versículos, pero hay mucho más que habla de esto. Pero yo quiero que vayamos ahora al Nuevo Testamento, y vayamos allá, por favor, a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Dice en Romanos capítulo 2, versículo 6, dice ahí, versículo 6, y luego vamos a leer hasta el versículo 10. Dice, mira lo que dice ahí, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer, dice perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y luego dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Mira, qué interesante lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que buscan los que hacen bien? Son entendidos, son sabios, pero a la vez dice la palabra que buscan honra y buscan gloria. Porque estamos hablando, hermanos, que cuando entendemos nosotros el mensaje del Señor, dice, y buscamos hacer el bien, en este mundo, buscamos honra y buscamos gloria. No obramos para salvación, porque realmente el que es salvo obra, porque es salvo y sus obras cuentan para Dios. Entonces, ¿qué es lo que busca el que hace bien? Busca honra y busca gloria. Entonces, ¿qué es lo que tendremos el día en que estaremos con el Señor? De todo el bien que hayamos hecho en este mundo. Tendremos honra y tendremos gloria. Por eso la palabra de Dios menciona aquí acerca de la eternidad. En estos versículos, dice ahí en el versículo 6, el que leímos, dice el cual pagará cada uno conforme a sus obras, porque el Señor viene y pagará cada uno según lo que haya hecho después de que fue salvo. Dice vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, dice, y honra e inmortalidad. Y hermanos, como yo menciono, la iglesia o los hijos de Dios hacen bien porque son salvos, amén, y porque el Espíritu Santo pone eso. A los que hacen el mal y hacen injusticia es porque nunca han conocido a Dios, como es la Biblia, el sabio. Dios nos da la sabiduría por su palabra para hacer, para actuar, para poner en acción la fe que tenemos en el Señor. Pero aquí dice los que hacen el mal, claramente que es tormento, ¿verdad? Es condenación, porque no han conocido al Señor. Pero vemos también en Hebreos capítulo 13, ¿qué es lo que dice la Biblia? Mira, qué interesante es este tema. Pero ahí dice Hebreos capítulo 13, versículo 16.
Mira lo que dice ahí. Dice, y de hacer bien. Dice ahí, y de hacer bien. Dice, y de la ayuda mutua no os olvidéis. Luego dice ahí, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. Dice, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dice, de hacer bien. Dice allá en Gálatas, no nos cansemos pues de hacer bien. No nos cansemos de hacer bien. Y luego dice aquí, de tales sacrificios se agrada Dios. Que nosotros, hermanos, en el mundo aprendemos a hacer bien. Nosotros en el mundo aprendemos, dice Gálatas, dice bien a todos, a todos. Si hay alguna forma, a veces de ayudar a personas que aún no conoces o personas que tal vez no te van a restituir, uno no lo hace para esperando eso nunca, o no debe uno esperar eso. Hay personas que a veces no conocemos, pero están con una necesidad y hay que ver también, ¿verdad?, quién es debido, como dice la palabra de Dios. Y podemos nosotros hacer bien, no vamos a cerrar nuestros corazones, ¿verdad, hermanos? A cerrar nuestros corazones para con esas personas. Dice a todos, pero también dice a la familia de la fe. Vemos un hermano con alguna necesidad, es importante, si yo tengo forma de ayudar, ¿verdad?, hacerlo, hermanos, ¿verdad? Porque de tales sacrificios agrada al Señor. Y dice ahí, hermanos, no nos cansemos de hacer bien, como dice Gálatas, pero nos los vuelve a repetir allá en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, capítulo 3, estamos en Hebreos, vamos un poquito hacia atrás en nuestra Biblia, segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, dice ahí, hermanos, como dice la palabra de nuestro Dios, segunda Tesalonicenses 3, versículo 13, y vosotros, dice, hermanos, no os canséis de hacer bien. No os canséis de hacer bien. Una vez más se vuelve a repetir esta palabra. No os canséis de hacer bien. ¿Qué es lo que sucede? Estaba yo leyendo este versículo aquí en Gálatas, en nuestro texto. Si tú vas ahí a Gálatas, a capítulo 6, donde leímos, ahí como vimos en Tesalonicenses, vuelve a ser como un pasaje paralelo de lo que dijo en Gálatas, lo dice en Tesalonicenses de vuelta, y dice ahí en este versículo, versículo 9, ¿verdad? Dice ahí, dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien. Pero antes de que diga, no nos cansemos de hacer bien, hay un versículo que dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Por qué nos cansamos muchas veces de hacer bien? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a veces a cansarnos de hacer lo bueno, de hacer el bien? ¿Por qué muchas veces llega el punto en que queremos cerrar nuestros corazones a hacer el bien? Hay muchas formas de hacer el bien. Y una de las cosas que yo digo, hermanos, que el mejor bien que podemos hacer al que no es creyente es darle el evangelio. No hay otro bien más grande que le podemos hacer es que darle el evangelio. Hablarle, invitarlo o hacer algo para que esa persona pueda conocer la salvación. No hay otro bien más grande que eso. Hay muchas otras formas de hacer bien a las personas. Alguna necesidad física, alguna necesidad material, de alguna forma cuando nosotros hacemos el bien, hermanos, no cualquiera lo hace. El mundo se cansa. He escuchado personas que dicen, no, yo he sido muy bueno, pero ya estoy cansado, ya estoy, ¿verdad? Usan palabras, ¿verdad? Malas, ¿verdad? No, yo ya no ayudo a nadie, ya no hago esto. ¿Por qué? Se cansan tan fácilmente porque alguien les pagó mal, alguien no les fue agradecido, como el mundo. A veces el mundo espera recibir algo cuando da algo. Entonces dice, no, no me, es verdad, no me respondió como yo lo hice con ella, ni siquiera me agradeció. Entonces, aquí va, el cristiano tiene que ser diferente. ¿Por qué nos cansamos?
Aquí mismo dice la palabra de Dios en el contexto. Dice que el que siembra para el Espíritu, el que siembra para el Espíritu. Cuando nosotros sembramos para el Espíritu, hermanos, vamos a tener el poder, vamos a tener la fuerza que nos da Dios, el Espíritu de Dios. Cuando nosotros nos dejamos llevar o sembramos, dice, para la carne es débil. Mismo Cristo dijo, dice, cuando nos menciona el Señor, que la carne es débil, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando nosotros sembramos para la carne, nos vamos a cansar. La carne no puede, la carne se cansa, la carne, hermanos, se desanima. La carne siempre busca un beneficio personal, ¿verdad? Pero Dios nos da el sentir que tuvo Cristo cuando nosotros sembramos para el Espíritu. Nos da ese sentir que tuvo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál fue el sentir de nuestro Señor Jesucristo? Que siendo Dios, se hizo hombre, como dice ahí, ¿verdad, hermanos? En Filipenses, nos menciona que Él dice, siendo Dios, dice, hay el mismo sentir. Rápidamente, ahí en Filipenses, quiero que veamos. Dice ahí, hermanos, Filipenses, espero que no me equivoque, 2:6. 2:5, sí. 2:5 dice ahí, Filipenses. Gracias, hermano. Dice, haya pues, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, aquí vemos, dice, el Señor nos dice, hay el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que Él se despojó a sí mismo. Cuando nosotros, hermanos, sembramos para el Espíritu, ¿qué es lo que sucede en nuestras vidas? Nosotros tenemos la naturaleza humana, y la naturaleza humana es egoísta. La naturaleza humana siempre busca para sí mismo, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos controle a nosotros, dejamos que el Espíritu Santo guíe mi vida, ¿qué va a suceder? En ese momento va a suceder que vamos a tener el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener ese sentir porque es el Espíritu el que nos va a controlar ahora para que nosotros tengamos sentir y no nos cansemos. Si hay alguna persona que tal vez pensamos que no nos agradeció o que no o que nos pagó mal, nuestro corazón no se va a cerrar nunca, porque es el Espíritu el que nos lleva a actuar. No es nuestra carne, no es nuestra naturaleza humana. Y ahí, como nos mencionamos, quiero que vean conmigo lo que dice Pablo. Dice Pablo ahí en Romanos capítulo 7, nos dice Pablo, el mal que hay en nosotros. Mira lo que dice ahí en Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos capítulo 7, versículo 18. Mira lo que dice el apóstol Pablo, dice, y yo sé que en mí, dice, esto es en mi carne, dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, dice, pero no el hacerlo. Dice ahí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué dice Pablo? Ese mal está en mí. Yo quisiera hacer el bien,
Pero hay algo mal, y esa es la naturaleza humana, esa es la carne, que no nos deja hacer el bien. Pero aquí va, hermanos, cuando habla aquí en el capítulo 8, ya habla acerca de andar en el Espíritu. Pablo ya menciona en Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 8, ya nos comienza a hablar acerca del Espíritu. Y ahí nos menciona, dice en el versículo 3 del capítulo 8, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, dice, por la carne, dice, era débil por la carne, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó, dice, el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego dice ahí, porque los que son de la carne, luego dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y vemos aquí, hermanos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces, cuando nosotros estamos en el Espíritu, nos ocupamos de las obras del Espíritu. Lo que Dios pone en nosotros, pone el sentir en nosotros y podemos, hermanos, guiarnos por el Espíritu y podemos hacer el bien y no nos cansamos porque no lo hacemos nosotros, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahí vamos y tocamos puertas, alguien nos rechaza, no cerramos nuestro corazón, vamos a otra y vamos y seguimos. Alguien dice, no quiero saber nada, nos rompe el folleto, ahí, pero vamos a otra porque no estamos siguiendo la orden de la carne. La carne dice, no, ¿para qué vas? La carne dice, no, ¿para qué le habla a esa persona? No lo merece. No, ¿para qué vas con eso? Mira lo que te hicieron. Y cuando nosotros nos dejamos que la carne nos domine, vamos a cerrar nuestro corazón, vamos a dejar de hacer lo bueno. Y por eso Pablo está diciendo a la iglesia, diciendo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Todo lo que sembramos para el Espíritu va a traer fruto. Amén. Como también todo lo que sembramos para la carne va a traer fruto. Pero aquí vemos, hermanos, la gran obra que Dios nos menciona, que es importante que no nos cansemos. ¿Y cómo no te vas a cansar? ¿Qué dice ahí en Gálatas capítulo 5? Estuvimos leyendo Gálatas 6. Gálatas 6 leímos, pero antes, en Gálatas capítulo 5, 16, en el contexto, ¿qué dice la Biblia? Y ya estamos terminando, pero dice ahí, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Antes en el contexto está diciendo esto. Digo pues, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estamos gobernados por las obras de la ley, por las obras de la carne. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Andad en el Espíritu. Cuando andas en el Espíritu, vas a tener fuerza, como dice la palabra de Dios. Dice que los que esperan a Jehová levantarán alas como las águilas. Amén. Levantarán alas como las águilas. Caminarán, dice, y no se cansarán. Y habla, hermanos, del cansancio que tiene el ser humano, el cuerpo. Nos cansamos, pero cuando nosotros andamos en el Espíritu, Dios nos da la fuerza, Dios nos da la fortaleza, Dios nos da, hermanos, ese sentir como Cristo. ¿Cuántas veces nosotros fallamos al Señor? Y el Señor en su gran misericordia nos perdona y Él nos cierra su corazón. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera cerrado su corazón como nosotros a veces lo queremos hacer o nosotros lo hacemos? En realidad, nosotros estuviéramos perdidos. ¿Cuántas almas estuvieran perdidas? Pero el Señor, a pesar de que lo escupieron, a pesar de que lo bofetearon, a pesar de que hicieron todo lo que hicieron contra Él, Él, ¿verdad, hermanos? Él perdonó y Él no cerró su corazón para con aquellos que lo crucificaron. Pero aquí va, hermanos.
tú dices, bueno, pero Él es Dios. Él es Dios. Él lo pudo hacer. Pero Él dice que puso en nosotros el Espíritu Santo. Y Él es el que hace en nosotros. Y Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. No somos nosotros. Si fuéramos nosotros, estuviéramos como el mundo. Pero Dios dice que no cerremos nuestro corazón. No cerremos nuestro corazón. Y no dejemos, hermanos, que la carne nos gobierne. Para que podamos nosotros, hermanos, no cansarnos de hacer el bien. Seguir haciendo el bien. Seguir haciendo lo que a Dios le agrada. Seguir haciendo, hermanos, ayudando a todos, dice la palabra, en lo que podamos. Pero ver por nuestros hermanos también. Ver por cada hermano. Ora por tu hermano. ¿Hay alguna necesidad? Ora por él. ¿Hay alguna necesidad y tú puedes ayudar? Amén. Bienvenido. Qué bendición. Y hermanos, eso es una gran bendición porque dice la Biblia, ¿verdad? Que es honra y buscan gloria a los que tales hacen. Son entendidos, son sabios aquellos que hacen eso, hermanos. Así que no nos cansemos de hacer bien. Porque ¿qué va a pasar? La promesa, a su tiempo, segaremos si no desmayamos. Vamos a segar el bien porque estamos sembrando el bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Dios mío, gracias porque tú eres nuestro Dios. Sabemos, Señor, que nosotros por naturaleza somos egoístas. Pensamos tanto en nosotros. Nos amamos tanto nosotros mismos. Señor, pero tú nos pusiste el ejemplo cuando viniste a este mundo. Te despojaste del cielo. No estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, como tu palabra lo dice, sino que tomando forma de siervo, te humillaste hasta lo sumo. Dios mío, muchas veces nosotros pensamos y nos avergonzamos de lo que los demás pueden decir si nosotros hacemos el bien de la forma en que tú quieres. El mundo piensa que somos tontos. El mundo piensa que desperdiciamos. El mundo piensa y no entienden lo que nosotros hacemos cuando hacemos el bien. Querido Señor, más tú eres glorificado cuando hacemos el bien como a ti te agrada. Y Padre, por favor, ayúdanos a que cada día nos podamos despojar más de nosotros y podamos, Señor, hacer el bien a toda persona que podamos. Sobre todo, no ocultar esa preciosa verdad que tenemos con nosotros. El Evangelio, las buenas nuevas, darla a todo el que podamos. Señor, ayúdanos a que nosotros, Dios mío, no seamos una vez más esclavizados por la carne, por los deseos y satisfacer los deseos de la carne, que eso nos lleva a muchas veces al desánimo, muchas veces nos lleva a estar apáticos, a estar indiferentes, a no querer servirte, a no querer hacer más para ti. Señor, ayúdanos a que eso, nuestra carne no se enseñoree de nosotros, sino podamos sembrar para el Espíritu. Ayuda a nuestros hermanos, por favor. Ayuda a cada uno, ayúdanos a cada uno. ¿Cuánto necesitamos de ti para poder, Señor, seguir haciendo el bien? Que tú nos des el poder, la fuerza, la fortaleza para seguir haciendo lo que a ti te agrada. Dios mío, dejo en tus manos tu palabra y Dios sigue obrando en nosotros. Sigue usando tu palabra para gloria tuya y para edificación de tu pueblo, de tu iglesia. Por favor, dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.